solas y algunos de estos principios. Pero pues vamos a adelantarlo, ya que no vino el hermano Manolo. Entonces, ¿cuál es uno de los solas? Sola gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 20 y vamos a reflexionar en esta porción de la palabra del Señor. Mateo capítulo número 20, versículos del 1 al siguiente. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, y no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Jesús se aproximaba a su muerte en Jerusalén. Iba caminando hacia la semana de la pasión. Y durante este camino él refirió varias veces su destino. Hablaba de su muerte que habría de sufrir. Estaba exponiendo su mesianismo sufriente. Cuando él comenzó a hacer esto, los discípulos comenzaron a resistir mucho esta propuesta de ministerio, de mesianismo que Jesús les estaba haciendo. Y comenzaron a reaccionar de manera hasta hostil hacia la misma persona de Jesús. Podría decirse entonces que todas las enseñanzas que Jesús les dio en este periodo eran para contrarrestar esta resistencia. Y esta parábola es una de ellas. La parábola de los viñadores, para algunos estudiosos, es catalogada como una parábola que habla sobre la gracia de Dios. Sola gracia de Dios. Y yo creo que así es, podemos leer y aproximarnos a esta parábola pensando en esta sola de la reforma, ¿no? Sola gracia. Y si en verdad nosotros vivimos esa sola gracia, y si aceptamos en nuestras vidas, no solo en la salvación, sino en nuestra vida de seguimiento o en nuestra vida de servicio, que Dios nos va a tratar con gracia, como trató a estos viñadores. La parábola, insisto, fue dicha días previos a la entrada de Jesús hacia Jerusalén, como resultado de una pregunta, entre comillas reclamo, que le hace el apóstol Pedro a Jesús. Nosotros hemos dejado todo, ¿y qué vamos a ganar? Y entonces Jesús responde con esta parábola de la gracia.
El reino de los cielos es cómo. Con esta parábola Jesús quiere describir cómo es la gracia de Dios. Y para ella, o bueno, hablando de la gracia, podemos encontrar por lo menos aquí 3 premisas para entender la sola gracia. No sé si todos ellos de la Reforma estarán de acuerdo en que para entender sola gracia hay que entender algunos principios detrás de sola gracia. Y el primer principio que hay que aprender para apreciar la gracia de Dios es que Dios es soberano. Yo no puedo apreciar solo la gracia si no entiendo que Dios, antes que gracia, es, antes de dar gracia, Él es soberano. Primeramente eso. La narración gira en torno a lo que el dueño de la viña hace o dice. Esto realza más bien al dueño y no a los viñadores. ¿Cómo se titula la parábola generalmente? La parábola de los viñadores. Cuando debería ser la parábola del dueño de la viña. Porque el que es el protagonista es el dueño de la viña. Y se muestra precisamente como dueño. La palabra que usa es una palabra muy fuerte en español. Es la palabra déspota. Es el oikodéspotes. Aquí sí puedo usar las palabras en griego, ¿no? Es el déspota de la casa. Es claro que el amo es Dios, es denominado como un propietario, 2 veces como propietario y 1 vez como señor en toda la parábola. Y fíjate, aparece determinando todo lo que sucede, desde la realidad que es dueño de la viña hasta dando órdenes a los demás. Se muestra su señorío y su soberanía. Es el que sale y encuentra, es el que envía y ordena. Es el que establece las cantidades de tiempo y establece las cantidades de dinero. Ordena la paga, interpela, cuestiona a todos. Es el dueño, es el déspota. Y si queremos apreciar la gracia de Dios, tenemos que entender que Él es soberano. Si Dios da oportunidad para vivir, hacer, aportar, servir, lo da porque es dueño y Señor de todo. La viña es el reino de Dios, es decir, la relación que uno tiene con Dios. La vida cristiana, el ser cristiano, toda nuestra vida es de Dios. Y nada de lo que se nos da o se nos quita está fuera de su voluntad. Y desde esa perspectiva, entonces, todo lo que tenemos es gracia. Yo creo que debería de ser la sola gracia soberana de Dios. Habría que agregarle allá a la frase. Porque si Dios es gracia, iba a decir es gracioso. Así decían los bizantinos cuando hablaban de la gracia de Dios. La gracia soberana o la soberana gracia de Dios. O la soberana la gracia soberana. Todo es de Dios, nada de lo que se nos da o se nos quita está fuera de su voluntad. Del mundo y de la iglesia, de la sociedad, de nuestras posesiones, toda bondad en tu vida es una invitación que por gracia Dios te ha hecho para trabajar en ella, en esa viña. En cierta manera, toda tu existencia está relatada en un día de trabajo de viña. Es el dueño de las oportunidades también. La narración coloca todo en un día. ¿Sabes por qué? Porque la vida pasa tan rápido como un día. Los que ya tenemos cierta edad y volteamos para atrás, parece que fue en la madrugada cuando comenzó mi vida. Y ha pasado muy rápido. Fíjate, los obreros estaban desde la mañana y ellos vivían al día. Eran libres, pero solo esperaban la gran oportunidad del día para saber que habían sido útiles, que habían aportado algo de servicio a alguien. Y sobre todo poder recibir lo suficiente para vivir al menos ese día. Y toda tu vida es un día, toda nuestra vida es un día. Y Dios nos ha dado lo suficiente, la suficiente oportunidad para vivir nuestra vida. Y todo lo que nos ha dado ha sido por gracia, porque Él es el dueño de todo. Encontrar a Dios nos da la oportunidad de vivir nuestra vida con sentido y propósito. El día de la parábola, insisto, representa la existencia de cada uno de los trabajadores, quienes somos nosotros. Encontrar a Dios
o mejor dicho, ser encontrados y llamados por Dios. Es la gracia grandiosa de la soberanía de Dios. Encontrar a Dios es lo más grande que nos ha podido pasar y ya tenemos la gran bendición de Dios para nosotros, para toda nuestra vida. No importa si lo encontraste a la madrugada o lo encontraste hasta las 9 de la noche. Es gracia para todos. Y además es el dueño de la gracia. Quiero decirte que la gracia no la repartimos nosotros. Usando una palabra así muy de teología, no la dispensamos nosotros. Dios es el que dispensa, es el que reparte la gracia. La forma de dar y cómo dar no es nuestra, es de Dios. Dios nunca te va a pedir tu opinión en cuanto a lo que Él quiere darte, pero sobre todo lo que Él quiere dar al otro. Porque ¿cómo nos gustaría que Dios consultara a nuestra inteligencia qué dar y qué no dar a los demás? Y aquí Dios se ve soberano repartiendo, dijera de una manera muy, muy coloquial, cómo se le da la regalada. Por cierto, regalada tiene que ver con regalo, tiene que ver con gracia. Entonces, sola gracia es eso. Por eso hablo de solo la gracia soberana de Dios. Y también eso diría Calvino, que partes de la soberanía para entender la gracia. No podrías hacerlo al revés. Segundo pilar, no solamente Dios es soberano, todos somos iguales, igualdad para todos. Dios se ubica en su soberanía y desde allí nos trata, y ese trato es igualitario, entre comillas. Notemos que para el dueño todos son tratados igual, sí. Ahora estamos aprendiendo algo ahí, es entre qué, equidad y justicia, ¿no? Todos son tratados igual, fíjate. Todos son encontrados por Él. Todos son enviados por Él. Todos son llamados por Él. Todos son recompensados por Él. Gracia para todos. Solo hace una diferencia. Nosotros estamos tan enfocados en las diferencias que no nos damos cuenta que Dios nos ha dado a todos de todo. Pero en lo demás somos igual. ¿En qué es igual? Dios ha dado el perdón. Dios a todos nos ha perdonado todos nuestros pecados y de la misma manera. Sin importar la cantidad y la calidad de pecado. De todas maneras, a todos nos los ha perdonado. Eso es gracia. No importa, insisto, la cantidad y calidad del pago que Cristo hizo, fue el mismo para todos. Mira, no es que parte de su sacrificio corresponde a uno de tus pecados. Un latigazo a tal pecado, una espina a tal pecado. Tú dirías, bueno, la mía fue una espinita chiquita, ¿no? Nada más. No. Todo su sufrimiento, toda su sangre fue para pagar todos los pecados. El sacrificio de Cristo fue para pagar todos y cada uno de tus pecados. No hay ser humano por el cual Cristo haya sufrido menos que por los otros. También es lo mismo en recompensa. La recompensa representada a primera impresión por el denario, insisto, y fíjense, a primera impresión por el denario, representa la vida eterna, la entrada al reino, la relación con Dios, la bendición de ser y sabernos sus hijos. En el reino de Dios todas las recompensas, oílo bien, en el reino de Dios todas las recompensas son expresión de la gracia y no de los méritos. Y aún si lo aplicamos de una manera muy rígida. Rubén dice que ya entró en la crisis, no del último bimestre, sino del último año. Y él va a estar muy contento cuando ese día, el primer sábado de julio del próximo año, aquí en esta plataforma, le pasemos la borla. Y algunas semanas después le entreguen su documento. Y va a decir, me lo gané.
No, Rubén. Fue gracia de Dios. Fue gracia de Dios. Toda recompensa, todo bien dado, no es por tus méritos. Si tú tienes algo que no tiene el otro, no es porque tú seas mejor, es porque solo la gracia de Dios. Todo lo bueno que recibimos no es porque lo merezcamos, sino porque Dios nos los quiere dar. Muchas frustraciones nos evitaríamos, muchas amarguras, muchos enojos, muchas envidias, muchos corajes y mucho de todo lo que se le parezca, si entendiéramos bien que todo lo que recibimos y reciben los demás es una expresión de la gracia de Dios. Es que a mí no me dio novio. Pues es una expresión de la gracia, porque ve cómo les va a los que tienen novio, ¿no? Es que a mí no me dio hijos. Aún cosas así es expresión de la gracia de Dios. Lo que recibo y dejo de recibir es expresión, y agrego el término, de la soberana gracia de Dios. También la oportunidad de servir. Unos algo, otros más, pero el llamado fue oportunidad para servir, para aportar, para dar, para hacer un cambio, para resolver una deficiencia en la sociedad. Unos más, otros menos. Unos 1 hora, otros 8 horas. Todo es para gracia de Dios. Al final, ¿quién recibió más? Los que trabajaron todo el día, porque pudieron hacer algo diferente, hicieron un cambio que los otros no tuvieron oportunidad de hacer. Fíjate, no apreciamos la gracia de Dios por andarme fijando que al otro Dios le dio algunas cosas semejantes a las mías. Oportunidad de servir. A la salvación no se le responde con deseo de recompensa, sino de espontánea voluntad de servicio. Algunos, así como en nuestra mente medio tenebrosa, quizá decidimos servir al Señor para intentar pagar la gran bendición de la salvación que nos ha dado. Al menos para sentirme algo digno de esa salvación. No. La motivación es gratitud por la gracia que Dios nos ha dado. Entonces, para entender la sola gracia hay que entender la soberanía y entender que Dios a todos trata igual. Pero sobre todo, y por último, tener una apreciación correcta de todos. Según las palabras del dueño de la viña, ¿en dónde radicaba el problema de que no se le entendiese o no se le aceptase su determinación? Según leímos. Cuando le cuestiona a ¿qué dice él? ¿Dónde está el problema? A ver, lean el texto. Está en la Biblia, ahí está, lo leímos. Fuerte. No, hay algo, dice, hay algo, una palabra. Exacto, la palabra envidia. La envidia hizo que no entendieran la gracia de Dios, de aceptar su determinación. Notemos que nunca se habla de un solo trabajador. Siempre son varios, porque la gracia forma una comunidad. Pues bien, según las palabras del dueño de la viña, la raíz del problema era que los primeros sintieron envidia de los últimos. Allí radicaba su problema. El problema es que algunos de la comunidad eran envidiosos, y literalmente la palabra envidia, que es ahí en el idioma original, es ojo malo. Es decir, no ves bien. Y por eso ves estas injusticias. Los que habían sido contratados desde la mañana comenzaron a tener una mala, equivocada, empañada, distorsionada, deformada y torcida perspectiva de varias cosas. Y sí, acumulé muchos adjetivos para señalar la importancia
de que el problema, como dijera aquel, no es el problema, sino cómo miras el problema. Es cómo ves a los demás. Primeramente, cómo ves a Dios. No nada más. Hablo de los demás empezando con Dios. Tenemos una idea muy parcial de Dios. Pensamos que Dios es Dios de unos cuantos solamente. Ah, sí. ¿Y dentro de esos cuantos soy yo? Dios es de unos cuantos. Solo para mí. Que me debe de considerar a mí, que debe entenderme a mí. De lo contrario, veo a Dios injusto, cuando no lo es. Ellos consideraban tener un mejor juicio que el dueño de la viña. Comenzaban a fabricar una opinión diferente, por lo tanto, superior a Dios mismo. Comienzan a tener un entendimiento del amo mayor del que habían tenido en la mañana. Porque en la mañana estaban desocupados, y entonces cuando el amo los contrata, han de haber estado bien felices. ¡Qué lindo amo, qué maravillosa persona! Pero en la noche, esta maravillosa persona ya se había vuelto alguien horrible. Empezaron a ver mal a Dios. La queja contra los otros, aún la queja contra lo que tengo o no tengo, es un grito de protesta, no contra los demás, sino contra Dios. Si el amo le da a cada trabajador lo que le ha prometido, nadie tendría ningún derecho de quejarse. Puede decidir recompensar a cada uno con bases distintas. Esta decisión no es injusticia, es gracia soberana. Es el derecho del amo a decidir la recompensa siempre que cumpla con su promesa. Dios siempre va a cumplir sus promesas, eso me queda claro, pero no siempre nos va a dar lo que esperamos. Solamente que nosotros confundimos promesas con lo que yo espero. Qué bondadoso es este hacendado. Es claro que está interesado no solamente en su viña, sino también en los desempleados. Los toma cuando ellos y todos los demás tenían que haber pensado que era nula toda esperanza de estos hombres de trabajar en la viña al final. Qué extraño es contratar a hombres cerca de las 5 de la tarde para una hora de trabajo y sin regatear. Si el hombre deseaba ser generoso con los que habían trabajado menos, esto no otorgaba nuevos derechos a quienes habían trabajado más. Dios es diferente a nosotros. Por eso su gracia no puede ser entendida como gracia humana, sino es gracia soberana. Hace lo que quiere. Sin embargo, lo que es extraño es que se dice al capataz que cuando llame a los obreros para pagarles, primero debe pagar a los que empezaron a trabajar en último término, a las 5 de la tarde, luego a los de las 3 y así hasta que finalmente a los que habían llegado primero, para crear el impacto de que estás mirando mal y de que no entiendes. También no solamente de Dios, de los demás. A los demás los vemos para competir o para compararnos. Los vemos como amenaza o como inferiores. Así nos encanta ver a los demás. O nos amenazan o son peores que nosotros. En el ambiente se enrarece con la queja y con la murmuración. Todo por tener una creencia. ¿De qué? De mérito propio. El descontento y división se desprende de sentimientos de propio mérito. Ayer jugó México, ¿no? Bueno, dice que jugó México. Y parte de la razón por cual dicen los estudiosos que no triunfa la selección mexicana es que son puros estrellas los que están ahí tienen mucho sentimiento de mérito propio. Pero regresamos a la parábola. En medio de todas estas cosas buenas que Dios nos da, nosotros corremos peligro de dar cabida al sentido de que merecemos algo y por lo tanto generamos un ambiente hostil que comienza viendo a los demás, pero concluye murmurando contra Dios. La naturaleza de la murmuración mostró qué clase de hombres eran ellos. Ellos no dijeron, nos has puesto a la par con los últimos.
no, sino has puesto a ellos a la par que nosotros. Ellos no dijeron, nos rebajaste, no. Ellos dijeron, los exaltaste. Ellos no habían recibido ninguna ofensa, estaban en un estatus. Y entonces ellos pensaron que en ese estatus nada más debían de estar ellos. Y se enojaron porque Dios puso a los otros arriba. En otras palabras, ellos no solamente estaban descontentos con lo que ellos mismos habían recibido, también estaban, y quizá más, envidiosos de lo que se había dado a los demás. Ellos hablan del arduo trabajo y el calor agobiador y quemante que han soportado. Por lo tanto, la queja de ellos equivale a esto. A pesar del hecho de que hemos trabajado mucho, más que estos que han venido a última hora y hemos laborado bajo condiciones que fueron mucho más sofocantes, mira lo que has hecho por ellos. Con cuánta generosidad los has tratado. Eso es lo que le pasaba a Jonás. ¿Te acuerdas? Él no quería la generosidad para los demás. Y a veces nos pasa así. Y también una distorsión de nosotros mismos. Notemos cómo apenas recibieron por lo que habían trabajado, se pusieron, dice el texto, a murmurar y a mirar lo que no recibieron. Ahora, la palabra usada ahí en el texto para hablar de murmurar es una onomatopeya. ¿Sí sabemos lo que es una onomatopeya? Es una palabra que surge de sonidos para describir. Es como la palabra clic. Clic es una palabra onomatopéyica, que trata de imitar el ruidito del clic, ¿ok? La idea es que estaban gruñendo. Algo así como... ¿Te suena? Esa actitud de murmurar. Es que... murmurar, gruñir, rumorear. De ahí viene la palabra rumor también. No recordaron que antes de la faena ellos estaban sin posibilidad de obtener algo. Exactamente como los últimos. Quizá muchos otros ese día no fueron contratados, pero ellos sí, igual que los últimos. Pero probablemente hubo otros tantos que no fueron contratados. La gracia de Dios. Dejaron de disfrutar su recompensa por ver la bondad de Dios expresada para los demás. Hubieran podido ser los que fueron contratados al último. O peor aún, podrían haber sido de aquellos que no fueron contratados. A veces no sé si entendemos la sola gracia. Yo no sé si Lutero entendió la sola gracia cuando después persiguió a quienes no creyeron como él. Por eso algunos dicen no nos identificamos con la sola gracia. Y no tanto por el concepto, sino porque no vivimos el concepto. Porque no entendemos el concepto. Hay que clavar otras 95 tesis, ¿no? En los corazones nuestros, en los corazones de nuestras iglesias, de solo la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga.